Vamos a comenzar la primera clase de Ruth. El texto bíblico de hoy es Ruth 1, versículos 1 al 7. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. El escritor del libro de Ruth es el profeta Samuel. El libro de Ruth fue escrito aproximadamente en los años 1050 a.C. El texto bíblico comienza diciendo: aconteció en los días que gobernaban los jueces. El periodo de los jueces, mencionado en el versículo 1, se refiere al tiempo posterior a la muerte de Josué y antes del profeta Samuel, o sea, el periodo de los jueces abarca desde el año 1400 a.C., unos 300 años. Entonces el libro de Ruth relata un hecho histórico ocurrido en los tiempos de los jueces. Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en la tierra. Se refiere a una gran hambruna, de tal modo que hacía difícil la vida de la gente. Eran una sequía terrible. Israel era el pueblo elegido de Dios, el pueblo que servía a Dios, pero ¿por qué hubo hambruna? Es porque los israelitas cometieron terribles pecados contra Dios. Históricamente, el periodo de los jueces se caracterizó por una gran oscuridad espiritual. En la Biblia vemos que 2 periodos de gran oscuridad espiritual. Uno es el de los jueces, que duró 300 años, la oscuridad espiritual. El otro largo periodo de oscuridad espiritual fue después del profeta Malaquías. La oscuridad espiritual duró, en este caso, 400 años. En el tiempo de los jueces, los israelitas comenzaron a corromperse grandemente tras la muerte del líder Josué. Religiosamente comenzaron a servir mucho a los ídolos. Políticamente estaban muy corrompidos.
Moralmente abundaban en grandes pecados de inmoralidad. Incluso los levitas pecaban sin remordimientos. Podemos ver que hasta los nazareos cayeron en pecados. Jueces 21-25 dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta palabra nos muestra la gran corrupción del pueblo israelita en el periodo de los jueces. El pueblo de Dios, los israelitas, eran el santo pueblo de Dios. No debían vivir como los paganos sin Dios. Pero ellos comenzaron a vivir según lo que cada uno le parecía. El pueblo de Dios de la antigüedad, como los creyentes de hoy en día, no deben vivir según su propio parecer. Siempre debemos vivir acorde a la palabra de Dios en toda situación. Debemos vivir según la voluntad de Dios. Debemos vivir enfocados en Dios y para la gloria de Dios. Pero en la era de los jueces, los israelitas vivían lo que a ellos les parecía bien. Nos muestra cuán corrompidos estaban. A causa del pecado de Adán, sus descendientes se corrompieron en el pecado. Por eso el profeta Jeremías confesó lo siguiente: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Jeremías 17:9. Cuando el hombre corrompido de corazón obra según lo que a él le parece bien, lo que obra no es justicia, sino pecado y codicia. Por eso, en la época de los jueces cometían muchas idolatrías. Estaban muy corrompidos religiosa y moralmente. En consecuencia, sufrieron el gran castigo de Dios mediante la hambruna. En el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Dios enviaba 3 grandes castigos. Conforme a la profecía del profeta Ezequiel, son la espada, el hambre y la peste. La espada significa guerras. Si analizamos detalladamente el libro de Jueces, cada vez que los israelitas pecaban, Dios enviaba a naciones paganas para hacer guerra contra Israel. Israel perdía y comenzaba la opresión. Dios castigaba mediante la espada. En segundo lugar, dice hambre. El hambre se refiere a la hambruna, ya sea por sequías, huracanes o plaga de langostas, generando perjuicio sobre la cosecha, haciendo difícil la vida por falta de comida. Hoy en día no está limitado solamente a la cosecha, sino se refiere a todas las áreas económicas, el trabajo y los negocios. Y la peste se refiere a la epidemia. En la Biblia se ve que cuando el pueblo de Dios ama a Dios y guarda fielmente los mandamientos de Dios y vive con fe, Dios les concedía la gracia para que tuvieran paz sin guerras.
Además, Dios les daba prosperidad económica. En Deuteronomio 28, Dios le dice al pueblo israelita que si aman a Dios, guardan y obedecen sus mandamientos, serán bendecidos en sus ovejas, las crías de estas, artesas de amasar y las vasijas. Por el contrario, si los israelitas desobedecen a Dios y se rebelan, sirviendo a los ídolos, apartándose de Dios, Dios los entregaría a las naciones enemigas y los castigaría económicamente. Serían maldecidos en sus tinajas, artesas de amasar, vasijas, ganados, etc. Pasarían hambre, sed, desnudez y toda clase de miseria. En estos últimos tiempos en que vivimos, hay muchas guerras y terrorismos, ¿verdad? Estos son juicios de Dios. Sobre todo, la generación en que estamos viviendo pasa por mucha dificultad por la escasez económica a nivel mundial. Estados Unidos, considerado la primera potencia económica del mundo, y Japón, la segunda potencia económica del mundo, están en crisis. Antes, todos los países de Europa eran naciones poderosas, pero ahora todos los países europeos pasan por dificultades. Esto es el juicio de Dios para estos tiempos finales de la actualidad, debido a que se está pecando delante de Dios con maldades e inmoralidades como en los tiempos de Noé, como Sodoma y Gomorra. No solo esto, sino que las epidemias se están extendiendo en todo el mundo. Hoy en día está la fiebre aftosa que hace estragos en Corea y en países del sudeste asiático. Cierta epidemia se descubre en algún cerdo o vaca y pronto se extiende rápidamente por todas las regiones. Por lo tanto, tienen que matar a cientos de miles de ganados. Esto es el juicio de Dios. Cada vez surgen en estos últimos tiempos nuevas epidemias como el virus de influenza, el SIDA, ébola, virus de MERS y demás virus. Una vez que aparecen, se esparcen rápidamente. En el versículo 1, en los tiempos de los jueces, vivía una familia en Belén de Judá. El nombre del marido era Elimelech. El nombre de la esposa es Noemí. El hijo mayor se llamaba Malón. El hijo menor se llamaba Kelión. Esta familia partió de su tierra de Belén de Judá debido a la hambruna y se mudaron a Moab. Belén significa casa de pan.
para aquellos que llevan algunos años en la fe cristiana, piensan en algo cuando escuchan de Belén. Belén se menciona muchas veces en la Navidad. Es el lugar del nacimiento de Cristo. A su vez, Belén también es la tierra natal del rey David, el rey más respetado de Judá. ¿Por qué el Rey de Reyes, Jesucristo, nació en Belén en vez de Jerusalén, la capital de Israel? Cristo vino al mundo como el pan de vida. Nació en Belén para salvar las almas que se están muriendo en pecado. Juan 6:35 dice: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El hombre muere si no se alimenta. Cuando la humanidad corrompida en pecado estaba muriendo de hambre espiritual, Cristo vino como el pan de vida a Belén, la casa de pan. Por eso, todos los que creen en Él y lo reciben, reciben el perdón del pecado y reciben la salvación. Según las palabras de Marcos 5:2, el Señor Jesús nació en Belén. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús nació en Belén, ¿dónde recostó María a Jesús? En un pesebre de establo. El pesebre es la caja de comida para caballos. Tiene un significado muy profundo. En otras palabras, Jesús vino como pan de vida a la casa de pan, Belén, para salvarnos a nosotros, que somos pecadores a semejanza de bestias. De este modo, Belén es la tierra de la bendición de Dios. También es la tierra prometida. Deuteronomio 11, versículos 11 y 12. Los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. También dice que es la tierra que cuida Dios. La tierra prometida a los patriarcas de la fe, Abraham, Isaac y Jacob, desde hace mucho tiempo, es justamente esta tierra de Canaán. La región de Belén es la tierra de bendición. Estaba mal salirse de esa tierra a causa de la hambruna que azotaba a la tierra prometida y bendecida. Que esa familia se fuera de Belén para mudarse a Moab significa apartarse de Dios, alejarse de la fe e ir en pos del mundo. Belén era la tierra bendecida, la tierra prometida de Dios. Es la tierra donde está Dios, donde están los siervos de Dios. Está la palabra de Dios. Es la tierra que cuida a Dios. ¿Cómo era Moab? Moab simboliza al mundo. Allí no está el templo de Dios, tampoco están los siervos de Dios, ni la palabra de Dios. Aquella familia se fue de Belén hacia Moab. Esto significa que se apartaron de Dios, se alejaron de la fe, se apartaron de la palabra de Dios y se corrompieron hacia el mundo. La líder espiritual de la familia de Elimelech es Noemí.
En la primera mitad del libro de Ruth observamos que la historia se desarrolla alrededor de Noemí y Ruth. Está mostrando simbólicamente que Noemí era la líder espiritual de la familia. Siempre en la familia ocurre que la tentación de no guardar la fe comienza desde los integrantes que son débiles en la fe. En estos casos, el que es más fuerte en la fe debe rechazar tajantemente las peticiones incrédulas. Cuando en esta familia Elimelech hizo una propuesta incrédula, Noemí, aunque era la más fuerte en la fe, no pudo resistir y se mudaron a Moab. El primer hombre de la humanidad, Adán, cuando Eva comió primero el fruto del bien y del mal, y le propuso que también él comiera, debía haber rechazado. Entonces, el pecado no habría entrado a la humanidad. Adán recibió la sugerencia de Eva, comió el fruto del bien y del mal, y entró el pecado al mundo. En Hechos capítulo 5 podemos ver que el pecado entró a la iglesia de Jerusalén, que estaba llena de gracia. Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo, quisieron engañar al siervo de Dios y perecieron. Ellos prometieron vender el terreno para ofrendar la totalidad, pero cuando obtuvieron mucho dinero por la venta del campo, se llenaron de codicia, mintieron trayendo solo una parte delante de Dios y murieron. En caso de que la incredulidad hubiese entrado a través del marido Ananías, Zafira, teniendo temor de Dios, debía haberle impedido terminantemente. Entonces, esa familia se hubiese salvado. Pero la esposa no lo pudo impedir, y ambos perecieron. Por otro lado, podemos ver el caso del justo Job. A Job le sobrevino una enorme prueba. Su esposa se decepcionó tanto que le dijo a su marido: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job reprendió a su esposa y rechazó tajantemente su sugerencia. Rechazó diciendo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. De este modo, Job guardó la fe con integridad en medio de las pruebas y finalmente fue bendecido doblemente. Queridos hermanos, esta verdad es muy importante. Cuando entra la tentación en la familia o en la iglesia a través de alguna persona, debemos rechazarla. Entonces podremos vivir todos y todos recibimos la gracia y la bendición. Pero si aceptamos una sugerencia equivocada y caemos en la tentación y prueba, perecemos todos. ¿Cuál fue el resultado de que Noemí, siendo la líder de la fe,
no pudo resistir la sugerencia incrédula de su marido. Partió de Belén, la casa de pan, para ir a Moab. En el versículo 3 dice que Elimelech, marido de Noemí, murió y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Este fue el castigo de Dios para la familia de Noemí por el pecado de no guardar la fe en medio de las dificultades del hambre. Se apartó de Dios para irse a Moab. En la Biblia vemos que cuando el creyente se enfrenta a las dificultades y problemas, si no persevera pacientemente hasta el fin, no guarda la fe, sino que traiciona a la palabra de Dios, entonces sufre el castigo de Dios. En Génesis 12, versículos 10 al 20, Abraham también pasa por un tiempo de hambre. Como la situación era muy difícil, Abraham se fue de la tierra prometida de Dios, donde fluye leche y miel, para descender a Egipto. Egipto era una nación muy grande. Además, siendo una tierra fértil, gracias a la hidratación del río Nilo, no sufría de grandes sequías en ninguna situación. Siempre tenía víveres, por eso Abraham descendió a Egipto. Pero en definitiva, Abraham se apartó de la fe y se alejó de la promesa de Dios. Como resultado de eso, su esposa le fue quitada por el faraón de Egipto. La Biblia describe a Sara, la esposa de Abraham, como muy hermosa. Cuando estos forasteros entraron a Egipto, los sirvientes egipcios vieron que Sara era muy hermosa. Por eso, los sirvientes egipcios llevaron a la mujer hasta el faraón. Obviamente, Dios protegió a Sara. Dios la protegió porque Abraham llegaría a engendrar a Isaac y llegaría a ser el patriarca de la fe. Si no fuera por esto, la esposa de Abraham le habría sido arrebatada para siempre. Cuando Dios le dijo a Jonás que fuera al pueblo de Nínive para predicarles el arrepentimiento y la salvación, Jonás, previendo el peligro, no se fue a Nínive, sino a Tarsis. Entonces se enfrentó a la tempestad y tuvo que sufrir grandemente, siendo tragado por un gran pez. En este caso también, Jonás, creyendo que padecería sufrimientos, no fue al lugar donde Dios le mandó, sino a otro. Por eso sufrió el castigo de Dios. Pero también hay muchos otros casos contrarios. Algunos creyentes, cuando pasan por tribulaciones o aflicciones, se aferran de la palabra de la promesa de Dios, se cuidan, guardan la fe y son bendecidos por Dios. Este es el ejemplo de Isaac. En Génesis capítulo 12 hubo gran hambre en la época de Abraham. Pero en Génesis capítulo 12, en la época de Isaac también
hubo otra gran hambre. En este caso, Isaac también quería descender a Egipto por alimento. En ese momento, Dios vino al encuentro de Isaac. Dios le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto. Le dijo que guardara la fe trabajando la tierra en Gerar, el lugar que Dios le había señalado. Siendo tiempo de mala cosecha, era difícil para Isaac trabajar en la cosecha, pero se aferró de la palabra de Dios y trabajó la tierra. Génesis 26:12. Como resultado de eso, Isaac fue bendecido con una fructificación 100 veces mayor. Ocurrió lo mismo con los discípulos de Jesús y los 120 creyentes. Jesús murió crucificado y resucitó al tercer día. Apareció durante 40 días testificando de su resurrección y subió al cielo desde el monte de los Olivos, diciendo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran en oración la promesa del Padre. Por aquellos tiempos, la tribulación era grande en Jerusalén. Los enemigos que apresaron y mataron a Jesús, los soldados romanos, los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote y los sacerdotes, estaban amenazando a los discípulos de Jesús. Por eso, algunos se estaban yendo de Jerusalén. Sin embargo, los 11 discípulos de Jesús y 120 creyentes no se fueron de Jerusalén, sino que se reunieron delante de Dios orando intensamente y recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Hoy en día también muchos creyentes, al igual que la familia de Noemí, cuando sus vidas pasan por dificultades, en vez de aferrarse de la palabra de Dios y perseverar pacientemente en la fe, huyen de la situación. Muchos abandonan fácilmente a la familia y se van de la casa. Esposo que deja a la esposa y esposa que deja al marido se divorcian. También hay creyentes que cuando pasan por una leve dificultad en una iglesia, se van de esa iglesia para irse a otra iglesia. Los creyentes no son bendecidos por buscar un buen medio ambiente, sino que donde quiera que estén, si guardan la fe, Dios nos bendice. En los versículos 4 y 5, luego de la muerte de Elimelec, la cabeza del hogar, quedando solo Noemí y sus 2 hijos, estos se casaron con mujeres moabitas. Aquí vemos que Noemí, incluso luego del castigo de Dios, no se da cuenta de su pecado, no se arrepiente, sino que trata por todos los medios de vivir bien en el mundo. También en la época de Noé, los hijos de Dios, viendo la hermosura de las hijas de los hombres, se casaron con ellas y se corrompieron mucho.
Cuando Abraham tenía que casar a su hijo Isaac para que se casara con alguien creyente, no mandó a su criado a las regiones paganas, sino a Padán Aram para elegir y traer a Rebeca a fin de que se case en la fe. El pasaje bíblico muestra a Noemí dejando que sus hijos se casen con mujeres paganas. Esto es por falta de arrepentimiento, sino que aún en medio del castigo sigue caminando en pecado. ¿Cuál es el resultado? Finalmente, ambos hijos, Malón y Kelión, también fallecieron. Esto muestra que cuando, aun siendo castigado por Dios, no hay arrepentimiento de pecado, no se abandona el pecado, no regresa a Dios, entonces Dios envía un castigo más grande. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Si ya fue castigada, Noemí tendría que haberse arrepentido, pero siguió andando en pecado. Por eso fue castigada con un juicio mayor, y sus 2 hijos murieron. Como resultado de esto, Noemí perdió a su marido y a sus 2 hijos, quedando solamente las 3 viudas en una situación miserable. Con esto finalizamos la primera clase de Ruth. Muchas gracias.